alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida y por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida y con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida y por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida y con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Y te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Hoy y siempre te alabaré. Hoy y siempre te alabaré. Gracias. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adora, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios,
para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. El que nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí juntos, Señor. Gracias, Dios, porque nos levantas, nos das nuevas oportunidades, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros malos pensamientos, Señor, nuestras malas acciones. Líbranos, Señor, de todo sentimiento malo que se arraigue, Señor, en nuestro corazón, Señor, que sea quitado, Señor, que renueves nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Señor, que podamos estar concentrados, Señor, en alabarte, en adorarte, Señor, en entregarte este tiempo, Señor, para que ministres nuestra vida, Señor, para que podamos reflexionar, Señor, para mejorar, Señor, para corregir, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste una identidad, Señor. Gracias, Dios, por darnos una familia en Cristo, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias.
la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Yo creo que este himno, muchos lo conoceréis. Que os recuerde lo que el Señor ha hecho, lo que nos ha limpiado, nuestra naturaleza que es pecaminosa, Señor. Gracias por habernos rescatado, por habernos elegido, por habernos hecho santos, apartados para ti, Señor. Gracias, Señor, porque te entregaste en esa cruz, porque resucitaste al tercer día, porque estás vivo, Señor, porque nos diste el Espíritu Santo, Señor, para vivir día a día, Señor. Señor, que no nos enfriemos, Señor, que seas nuestro primer amor, Señor, nuestra primera ilusión. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado, Señor, darte tu prioridad, Señor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
todo el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida sé, Jesús. El centro de mi vida sé, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé, Jesús. El centro de tu iglesia sé, Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé, Jesús. El centro de tu iglesia
iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Gracias, Señor, porque eres el centro de todo, Señor, de la iglesia, de nuestra casa, Señor, de nuestro trabajo, Señor. Y si no te hemos dado ese lugar, Señor, perdónanos, Señor. Señor, que te recordemos, Señor, que seas nuestro primer pensamiento, Señor, nuestro primer deseo, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada día a vivir, Señor, el ejemplo que tú nos diste, Señor, en esta tierra, Señor. Que es posible, Señor, que es algo verdadero, Señor, y que necesita, Señor, que nosotros demos el primer paso, Señor, para que te dejemos trabajar en nosotros, Señor, para que vayas moldeando, Señor, nuestro carácter, Señor, nuestras acciones, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, por cada persona que tú pones, Señor. Porque somos un cuerpo, Señor, porque cada uno, Señor, tú le has dado algo especial, Señor. Porque todos somos valiosos para ti, Señor. Señor, que esta iglesia crezca, Señor, que esta iglesia sea visible, Señor, ante el pueblo, Señor. Que este pueblo se rinda a ti, Señor. Que sea extendido tu amor, Señor. Tu mensaje, Señor, las buenas noticias, Señor. Que anhelemos, Señor, como tus discípulos, Señor, en predicar tu palabra, Señor, en seguir tu ejemplo, Señor. Señor, te queremos pedir nuevamente por nuestros hermanos, Señor, que están pasando persecución, Señor. Ayúdalos, Señor. Dales fortaleza, Señor. Anímalos en la fe, Señor. Inúndalos de amor, de paz, Señor. Que cada pensamiento del mal, Señor, que no sea arraigado, Señor, ni les distraiga, Señor. Ayúdales a ser fuertes, Señor. Cuídalos de todo mal, Señor. Sabemos que esta semana, Señor, se celebró el Halloween, Señor. Pero, Señor, sabemos que este mundo, Señor, le ha dado lugar a esa festividad, Señor. Y te pedimos, Señor, que los que hicieron evangelismo, Señor, en esa plaza de España, Señor, sea extendido tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque pones en esos corazones, Señor, ser luz en la oscuridad, Señor, por los jóvenes valientes, Señor, las familias valientes, Señor, que toman la decisión, Señor, de caminar contigo, Señor. De establecer, Señor, lo que tú has puesto, Señor. Bendice, Señor, esta mañana, Señor. Guárdanos, Señor.
Te pido, Señor, que bendigas al pastor, Señor, que le des palabras, Señor, de lo alto, Señor, fluidez, Señor, que el Espíritu Santo sea hablándole, Señor. Bendice a los niños, Señor, cuídalos, Señor, y que también, Señor, sabemos que tú hablas a su corazón, Señor. Gracias, Señor, por poder cantarte, alabarte, Señor, con libertad, Señor. Gracias, Señor, también te pedimos por Mayrita, Señor, que ella donde esté, Señor, la guardes, la protejas, Señor, y la bendigas, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos aquí, Señor. Bendice a sus hijos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor. Y que vean que es un privilegio, Señor, el tenerte, Señor, el ofrecer, Señor, lo que tienen, Señor, para tu servicio, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que después siempre del tiempo de alabanza es un tiempo que nos ayuda mucho a que nuestro corazón se prepare, sea sensible, ¿verdad? Porque lo que cantamos, lo cantamos con inteligencia, sabiendo lo que cantamos, entendiendo lo que cantamos y creyendo lo que cantamos, ¿sí? Por eso el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante o recordar un tema que tal vez muchos ya han escuchado. Y como bien decía Sarai, en el tiempo de la adoración, el mundo celebró el 31 de octubre una fiesta, ¿verdad?, llamada Halloween. Y bueno, la mayoría sabe el trasfondo de esta fiesta, ¿verdad? Una fiesta pagana, una fiesta oscura. Pero a la vez los creyentes recordábamos algo el 31 de octubre, algo muy poderoso en la vida de la historia de la iglesia. ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre Lutero, Martín Lutero? Sí. Pues el 31 de octubre de 1517, este monje agustino, Martín Lutero, este 31 de octubre de 1517 clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, que eran 95 argumentos diciendo por qué nuestra religión tradicional proclama y hace cosas que no están de acuerdo con la Escritura. Y nace esa protesta, que por eso llaman a partir de ahí los protestantes, porque fue un llamado que hizo Lutero a un debate académico y teológico con el fin de llevar a la reflexión en ese momento lo que era la religión, el clero, a decir, vamos a ver, ¿está siendo coherente lo que predicamos, lo que creemos, con lo que hacemos? Y esto surge del hecho como Martín Lutero, como toda experiencia de un ser humano que apartado de Dios tiene muchas supersticiones, ¿verdad? Y cuenta la historia que él, desde que sufrió un accidente, que casi lo mata un rayo, cayó del caballo, él hizo una promesa en ese entonces no recuerdo, una patrona, Santa Ana me parece, como buen católico, y decide entregar su vida al servicio de Dios, se hace monje agustino. Él estuvo estudiando Derecho y se retira del Derecho para entrar a estudiar, pues ser un monje. Y con ese deseo que él tenía siempre de conocer la ley y la verdad, se gradúa, llega y ven en él que hay unas cualidades dentro de la religión y lo envían a prepararse cada vez más. Y cuando llega ese momento que él comienza a impartir clases de la Biblia, hasta que llega en su propia vida la experiencia de profundizar la carta a los romanos. Eso es una carta muy poderosa. Recuerden que estuvimos viendo en los días miércoles en la oración, ¿verdad? Hicimos un estudio muy cortito, pero tratando de alcanzar el propósito que tiene la carta. Y veíamos que en la carta de Romanos, Dios se revela y Dios nos enseña, Dios explica a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el hecho de que en primera instancia el ser humano es pecador, ¿verdad? Y por lo tanto está
muerto, separado de Dios. Está condenado a vivir eternamente separado de Dios. La segunda aspecto que enseña la carta de Romanos es que nosotros tenemos una buena noticia, que podemos ser salvados de esa condenación, que podemos ser justificados, podemos ser ubicados en esa posición correcta ante el Padre, en donde ya no vamos a sufrir castigo. Y esa justificación solamente puede ser en la obra de Cristo Jesús. Luego nos enseña otro aspecto, que la santificación. Luego el cuarto, la perseverancia, es decir, que el ser humano que ha puesto su fe en Jesús no solamente deja de ser condenado, sino que es salvado, justificado. El Señor lo toma para prepararlo, que crezca en santidad y persevere hasta cuando llegue el día de la glorificación. Y cuando Lutero encuentra eso, surge un milagro, como todos sabemos que habla en el Evangelio de Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. Y eso a él le cautiva, como a todos nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Por esa experiencia salvífica, en que en nuestra vida hay un antes de Cristo y un después, una vida nueva con Cristo. Es lo mismo que le pasó a Lutero. Y entonces comienza a ver a esa época en donde sufre ese despertamiento. Lutero se le conoce como la Reforma. ¿Por qué, mis amados? Porque la vida de la iglesia, recordemos, que tuvo una etapa, ¿verdad? Un inicio, una gestación desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene y toma, predica la palabra. ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cuál era la buena noticia que traía el Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Creer en el Evangelio, arrepentidos y convertidos, volver a Dios. Pero esa vuelta a Dios, el único camino es Él. Y Él se presenta como la salvación. El Dios encarnado que vino a cumplir el propósito, el rescate de la humanidad que había caído en pecado y se había separado de Dios. Cuando esa buena noticia comienzan a creer muchos, la Biblia registra como los discípulos, los que le seguían, los que comenzaron a poner su fe en Él. Y dentro de esos discípulos, ¿verdad? Dice que una noche el Señor ora, está en comunión con el Padre y al día en la mañana siguiente, ¿qué hace? De esos discípulos separa a 12, que los llamó apóstoles, los cuales en ellos el Señor comenzó a trabajar, porque en ellos iba a ser depositado lo que sería la nueva etapa de lo que conocemos hoy como la iglesia. Ese cumplimiento de la promesa que Dios había hecho en el anterior pacto, en el antiguo pacto, en donde Dios iba a cambiar los corazones de piedra en uno de carne, y donde Él mismo escribiría su ley en los corazones de los hombres. Y a partir de ahí, ¿verdad? En esa gestación, y el Señor muere, resucita y cumple así lo que Él había prometido, y cuando asciende sus discípulos junto a los apóstoles y los discípulos esperaron ese día, recuerdan ustedes, en el aposento alto, la promesa que Jesús les dijo: no se vayan, esperen aquí hasta cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu vendrá sobre ustedes, les dará poder para ser mis testigos hasta el fin, ¿no es cierto? Y empieza la iglesia a caminar. Y por eso en el libro de los Hechos vemos esa transición de cómo esos hombres que crecieron bajo el título, bajo el cobijo de la descendencia de Abraham, ¿sí? Creyendo que lo que dice el antiguo pacto, que es el pueblo de Dios que Él escogió para manifestar el plan que tenía con la humanidad. Y entre esas promesas estaba la venida del Mesías. Esa transición que ellos comienzan a salir de la religión judía, entre costumbres que habían impuesto, ¿verdad? Esas religiones, se manifiesta Cristo y el Señor viene a darles entendimiento y viene a dar cumplimiento de esa ley. Nace la iglesia, comienzan a predicar, ¿verdad? Lo que hemos leído en el libro de los Hechos, y comienzan a haber congregaciones por Asia Menor, alrededores, y finalmente
cuando termina el capítulo 28 de Hechos, explica que la iglesia comenzó a salir a los confines de la tierra. Y recuerdan que leyendo el libro de los Hechos, ¿cuál era el deseo incluso de Pablo? De llegar a España. ¿Recuerdan? Entonces, cuando la iglesia comienza a caminar, el tiempo va pasando y los apóstoles fueron muriendo y siguen quedando los discípulos de los apóstoles y se vuelve pasando el testigo de lo que es la fe en Cristo. Pero lo increíble de todo esto, como sabemos mis hermanos, es el hecho de que no recibimos una religión, sino fuimos conducidos de la mano de estos hombres, de estas mujeres que antecedieron a nosotros, a conocer al Dios verdadero a través de la buena noticia del Evangelio. Y después que parte de los 100 primeros años de la iglesia, porque recuerdan que el último apóstol, que según la historia registra, que de los que quedaron vivos fue ¿quién? Juan, que es quien recibió la última revelación del libro de Apocalipsis, para que todo sea ¿qué? Sellado, ¿verdad? Y la iglesia sigue caminando. Y entonces, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo llegaron las iglesias evangélicas a Perú, a Ecuador, a Honduras, a Colombia, es decir, a Latinoamérica, Centroamérica? ¿Cómo llegaron las iglesias? ¿Cómo llegaron, verdad? Porque uno, cuando llega al Evangelio y nace de nuevo, es lo que hemos cantado hoy. Estábamos muertos, nacimos de nuevo, y ahora el Señor lavó nuestra alma, nos da una vida nueva, quitó nuestra tristeza, hoy tenemos gozo. Y con esa noticia tan potente, sobrenatural, de darnos una vida nueva, nosotros nos gozamos y seguimos caminando. Pero a lo mejor nunca se nos ha ocurrido pensar ¿y cómo nació? O sea, ¿cómo vinieron estas congregaciones? ¿Cómo vinieron el Evangelio aquí a los países de Latinoamérica, Centroamérica? ¿Verdad? Y entonces, gracias a Dios por los hermanos que nos han enseñado esta parte de la historia de la iglesia a través de la Escritura. El hecho de que, fíjese que han pasado ¿cuánto? Ya 2025 años aproximadamente, desde que vino nuestro Señor. Es decir, han pasado mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Pues hoy les quiero hablar un poquito de eso con el fin de llegar a lo que hoy hemos titulado Volviendo a la Fuente. Volviendo a la Fuente. Porque en estos 2025 años hubo hombres y mujeres que también han puesto su confianza en el Señor Jesús. Fueron su iglesia. Y lo que la historia de la iglesia registra es que los 100 primeros años se conoce como esa gestación de la iglesia, lo que hablamos, el libro de los Hechos comenzó a caminar y viene ya visiblemente ese primer periodo de la iglesia que se conoce como la iglesia primitiva o iglesia perseguida. Ustedes habrán visto en películas sobre la historia, en el cristianismo, qué pasaba con los que eran cristianos en el Imperio Romano, después que murieron los apóstoles, hasta el año 313 aproximadamente después de Cristo. Eran encarcelados. Eran puestos en los coliseos, ¿verdad? A ser muertos por leones, por gladiadores. El que era cristiano era perseguido en ese tiempo. No había libertad de culto. Porque recuerden que en ese entonces el César decía ser un Dios. Y como los cristianos adoraban solamente a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, pues como no adoran a César, a pagar con su vida, ¿verdad? Luego del año 313 después de Cristo, viene una etapa en donde, recuerdan ustedes, este emperador romano, Constantino, que supuestamente tiene una visión y a través de esa visión que ve una cruz en el cielo, dice que fue la señal para él creer que Dios le dio la victoria. Y a través de esa señal, lo que él cree, abraza el cristianismo y lo que hace es que le da la entrada para que sea la religión oficial del imperio. Entonces ya la iglesia, los verdaderos creyentes ya no eran perseguidos. Ya no eran perseguidos, se les dio libertad que se reúnan, que proclamen, porque el emperador abrazó el cristianismo. Pero junto con eso, comenzó a darse ciertos beneficios
a los que eran líderes de las congregaciones, a los creyentes. Entonces ahí comenzaron a entrar todos. E incluso al abrazar al cristianismo como la religión oficial, se obligaba a que todos sean cristianos. No hubo esa libertad de escoger. Y por eso hubo ese cisma, o sea, esa combinación entre creyentes genuinos y creyentes no genuinos. Y es más, imagínense, es como si fuera el día de hoy que el día de hoy que vivimos, ¿verdad? Que sabemos que, como el Señor dijo, es mucha la obra, mucha la mies, pero hay pocos obreros. Y verdad que hoy, si el Señor llama y no hay todos los beneficios que tiene un trabajador, o todas las comodidades de transporte, o todas las comodidades de un horario, ¿y quién quiere servir a Dios? Los que verdaderamente aman a Dios. Pero imagínense si saliera una ley aquí y dijera, bueno, dentro de los creyentes evangélicos, los que van a servir a Dios van a tener un sueldo de 2.500 euros. Van a tener 2 pagas. Se les va a dar un coche para que se movilicen. Van a tener viáticos. ¿Quiénes creen que se apuntarían a servir a Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es lo que pasó. Más o menos, con este ejemplo es lo que pasó en el imperio en el año 313. Pero luego vamos a la siguiente etapa, que fue la más dura y la más difícil de la iglesia, que fue la iglesia medieval, o sea, la iglesia que es cuando se institucionaliza la religión cristiana y comienza a haber esa división. Porque ante los beneficios que iban teniendo, decían, no, es que los pastores del imperio, de la parte oriental, son los que mandan sobre los pastores, autoridades, obispos de la parte occidental del imperio. Entonces comenzó a ver eso. Se mandaban cartas por aquí, por allá. No, nosotros seguimos a estos pastores. No, nosotros nos sometemos a esto, y comenzó a haber esa división. Y a partir de ahí es lo que se divide la iglesia. Lo que sabemos que la iglesia hoy católica romana en la parte occidental, la iglesia ortodoxa en la parte oriental. Esto es una aproximación histórica, mis hermanos. Ustedes, pues, cuando decidan ahí buscar más sobre esto, van a encontrar, porque de ahí nacen todas las corrientes que hoy conocemos. Por eso viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si existe un solo Dios, una sola verdad, su palabra? ¿Por qué hay tantas religiones? Y volvemos, como vamos a concluir el día de hoy, que todos estos problemas, los que han habido desde el inicio, los que ha pasado la iglesia, los que hay hoy y los que existirán, es porque hemos abandonado la autoridad de la palabra de Dios. Y en esa época, que duró aproximadamente 1000 años, fíjese, y hablando de la parte occidental, en donde, ¿verdad?, nosotros pertenecemos, comienza a establecerse, a unirse el clero, o sea, los líderes que decían proclamar el evangelio de Dios, que proclamar la salvación, comenzaron a corromperse. Y todos, alguna vez creo que hemos visto este tipo de películas de información histórica o de Martín Lutero, los que han visto, y era porque en ese entonces aparece Martín Lutero y otros que estuvieron antes de él, que fueron quemados en la hoguera, recuerdan, como herejes, porque protestaban con lo que el Papa establecía, con lo que ellos predicaban y lo que hacían. Una de las cosas muy conocidas, como todos, en ese tiempo recuerdan que vendían las indulgencias para salvación. Y venían y decían, si quieres salvarte tienes que pagar tu cuota. Tienes que pagar, si quieres que Dios te salve, tienes que pagar tu cuota. Ah, tus familiares murieron y no pudieron pagar y hoy están inventaron la doctrina del purgatorio. Ahí están esperando para ser salvados por ustedes, los que están vivos. Si ustedes pagan las indulgencias por ellos, cuando caigan las moneditas, el sobrecito, el dinero, ¡ping!, subían a la presencia de Dios. Entonces, cuando Martín Lutero, bueno, esa es la parte de esos 1000 años que vivieron. Y gracias a Dios, a partir de este movimiento de la Reforma, que hay un despertar a la palabra de Dios, comienza a predicarse el Evangelio de una manera impresionante, llevando con ello la impresión de la Biblia, porque Martín Lutero
tradujo de los idiomas, del latín, exactamente no sé si del griego, pero tradujeron esos textos al alemán, o sea, del lenguaje popular de la gente. Y eso es otra obra muy grande que hizo la Reforma, que se dedicó a enseñar a la gente a leer y escribir. Ese periodo de la Reforma es que se levantaron las escuelas públicas para que sean gratis y aprendan a leer y a escribir. Porque la Reforma protestante, que lo llaman así, pero a volver a la fuente, el hecho de donde Dios se revela, quién es Dios, cómo es su corazón, qué es el ser humano, cómo está, cómo se puede salvar, hacia dónde va. Entonces, Martín Lutero sabía que esto era importante. Como todos nosotros sabemos hoy en día, ¿verdad? Que es importante que el que no se acerque a la palabra de Dios, no cree en la palabra de Dios, no puede nacer de nuevo. No puede salvarse. No puede. Y a partir de ese movimiento es donde comenzó ya la Biblia a leerse libremente, porque antes solamente podían leer la Escritura las autoridades del clérigo, obispos, papa, etcétera, etcétera. Pero la gente normal y corriente no tenía una Biblia en sus manos. Y comienza después de este movimiento, ahora sí, a enviar misiones a todo el mundo, a cumplir nuevamente lo que dijo Jesús en la Gran Comisión. O sea, es volver a la fuente. Ellos volvieron nuevamente al inicio, al siglo I, a la enseñanza de Jesús. Y por eso es que muchos en nuestros países habrán escuchado alguna vez la historia de cómo llegó el Evangelio a nuestros países, Latinoamérica, Centroamérica. Misioneros, ¿de dónde eran la mayoría? De Estados Unidos. O sea, misioneros, hermanos extranjeros. Porque en Latinoamérica estaba sometido, Centroamérica, a la religión tradicional. ¿Quién de nosotros, estando en la religión tradicional, leyó la Biblia? Habrá contados con las manos de los dedos, ¿verdad? Los que leían la Escritura, estando en una religión tradicional, en donde se nos enseñó que la salvación podemos alcanzar por obras. Si eres buenito, si das cosas a los pobres, si no peleas, si esto, o sea, si haces tantas obras como sea posible, vas a alcanzar la salvación. De esa manera te va a amar Dios. Entonces, ante todo esto, lo que hace es Martín Lutero, el hecho de decir, no, esto no es así. Y comenzó a proponer debates. No, esto no enseña la Biblia, lo que hacemos no está de acuerdo. Porque algo que se arraigó Martín Lutero fue lo que dice la Carta de Romanos, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, si la gente conoce que el justo por la fe vivirá, es decir, por poner su confianza en Dios, en la obra de Cristo, él va a ser perdonado. Si le va a creer a Dios lo que le dice, que si él confiesa sus pecados, ¿verdad? Reconoce que es pecador y cree en su corazón que Jesús, siendo Dios, hizo hombre y vino a morir en la cruz para salvarnos y resucitar al tercer día para darnos vida eterna, ¿qué va a pasar con él? Va a ser salvo. No le hace falta indulgencias, no le hace falta hacer penitencias, y ahora va a entender que no va a tener vida eterna porque es bueno, porque el ser bueno o hacer buenas obras es la consecuencia de haber sido hecho de nuevo, ser salvo. Esa es la consecuencia, porque a nuestra naturaleza ya no es la misma. Ahora perseguimos la voluntad de Dios, ahora queremos adorar a Dios. Y ahora es cuando podemos entender cuando Jesús decía, es que mi comida y mi bebida es hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, fíjese, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, el Señor le dio la fortaleza y la valentía de enfrentarse a un sistema tan grande. Porque en ese momento de la iglesia, los que llevaban el poder incluso de los gobernantes y de los países, ¿quién era? El clérigo, el papado. Y tuvo que enfrentarse Martín Lutero diciendo en el hecho de que él no puede creer ni confiar lo que dice el Papa. Imagínense, eso era una sentencia de muerte. O sea, era una sentencia de muerte. Y hasta que le dieron en un comunicado, tenía 3 días para retractarse de todo lo que había dicho. 3 días. Y cuando tuvo ese encuentro, ¿qué es lo que pasó? Él lo que dijo es que no puedo retractarme, porque mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios.
Y yo no puedo ir en contra de la conciencia porque es Dios quien me ha hablado. Su palabra es la que me ha salvado. Su palabra es la verdad. La autoridad no es el Papa, la autoridad no es la iglesia, es la Escritura. Y la Escritura dice cómo tenemos que acercarnos a Dios. La Escritura dice cómo debemos hacer las cosas para Dios. Entonces, a partir de ahí nace algo que hoy deseo, mis hermanos, y el anhelo de Dios es que quede implantado en nuestros corazones, que la autoridad sobre nosotros, los creyentes, los hijos de Dios y sobre el mundo, no es una religión, no son los humanos líderes que están en jerarquía, sino es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, en esta época de la iglesia que nace la reforma y posteriormente, unos años después, a un desarrollo de establecer 5 puntos que los creyentes nunca deben olvidar, cuál es nuestra guía para sostener la dirección en el camino que vamos. Entonces, el primer punto es, son 5 solas que la llaman, ustedes van a encontrar ahí en los estudios, y la primera sola es la sola Escritura. Porque la sola Escritura es la que revela quién es Dios. ¿Cómo empieza el Génesis? Capítulo 1 y verso 1. A ver, ¿cómo empieza? Dios, en el principio, Dios. O sea, se abre el telón de la revelación y sale a escena quién, Dios. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Dios se revela. Entonces, si Dios se revela, Dios, su palabra está ahí contenida, todo sobre Dios, entonces solamente la Escritura es la que nos va a revelar acerca de Dios. ¿Qué es la verdad? Recuerdan que hablamos de eso unas semanas pasadas. La verdad. Porque hoy en día hay más de 2,000 y pico de religiones. Y recuerdan ustedes que hay un dicho que dicen por ahí, que siempre dicen, no, es que las religiones son como los dedos, que va una sola mano. Así son las religiones. Todas las religiones van a Dios. Pero eso es una verdad que indica la Escritura. No. Eso es una mentira. Entonces nosotros para saber la verdad tenemos que ir a la Escritura siempre. Y solo la Escritura. Y yo quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Que como yo les he dicho, mis amados, esos versículos tienen que saberse como el número del DNI. ¿Sí? Aunque algunos no se saben el número del DNI. Entonces, tener que decir como la clave del móvil. ¿Verdad? ¿Quién? 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Sí? Si no, vamos a decir como la clave del móvil. ¿Quién entra a su móvil sin saber la clave? Todos sabemos la clave de nuestro móvil, ¿verdad? Sí, verso 16. Amén. Y dice, toda la Escritura inspirada por Dios, toda la Escritura inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primero, enseñar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hemos aprendido acerca de Dios. Hemos estado separados en rebeldía en contra de Dios. Entonces viene la palabra de Dios primero, explicándonos, como dice aquí, que la palabra que vamos a escuchar es, como vamos a ver las características de la palabra de Dios, es confiable. ¿Por qué? Porque es inspirada por el mismo Dios que es perfecto. Es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo primero que Dios viene y hace con nosotros es que nos enseña sobre Él. Nos enseña nuestra condición, nos enseña cómo salir de esa condición y hacia dónde vamos con una nueva condición que nos da, una nueva naturaleza, ¿verdad? Divina, que nace en nosotros. Nos enseña. Por eso es que hay un principio, mis hermanos, uno no puede corregir lo que no ha enseñado. Y eso es un error que cometemos como padres. A veces corregimos a nuestros hijos cosas que nunca les hemos enseñado. No, es que así no se hace.
Y a veces no hemos enseñado. Para enseñar. ¿Para qué también es útil la palabra? Dice para redarguir, para corregir, redarguir, o sea, para hacernos entender, para construirnos el hecho, ser conscientes de que estamos fallando, de que no estamos bien. Y por lo tanto, luego dice para corregir. Ahora sí, ¿se da cuenta? Por eso es que Dios, nuestro Dios amado, no es un tirano, no es un dictador. Por eso es que muchos lo ven como un policía galáctico que está detrás viendo todo lo malo que hace. Pero ¿quién dejó esa idea, ese concepto? La iglesia de la época medieval, que es lo que venimos arrastrando todavía a través de la religión tradicional. ¿Sí? Entonces, luego Él nos corrige, después que nos enseña, después que nos hace dar cuenta que estamos mal, después que no, ahí nos corrige, porque esa corrección, como dice Hebreos, cuando muchas veces el Señor nos lleva a disciplina, aunque nos duele ese momento, ¿qué hace esa disciplina del Señor? Produce un dolor, pero un dolor que trae arrepentimiento verdadero y da frutos genuinos de arrepentimiento. Y con eso luego viene el crecimiento en la santificación. Por eso es que Él luego nos instruye para justicia. Estamos preparados, ahora sí. Ahora sí estamos preparados porque pasamos pruebas, dificultades, y ahora sí entendemos lo que es el perdón. Ahora sí entendemos qué nos pasa si tenemos una vida sin oración. Ahora sí entendemos cuando nos dejamos de congregar, ¿verdad? Ahora sí entendemos cuando desobedecemos muchas cosas que el Señor nos enseña y como no comenzamos a hacerlo en obediencia, Él nos hace dar cuenta que estamos mal, nos corrige y ese momento cuando nos corrige estamos más preparados para ahora sí ser instruidos en justicia. Por eso el verso 17, ¿qué dice luego? ¿A fin de qué hace todo esto Dios? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que entendió Lutero y otros hombres y mujeres, por los que no es que fue Lutero solo, fue un conjunto de hombres y mujeres, pero Lutero es el que resalta porque él es el que se enfrentó oficialmente contra todo el sistema. Ahora, cuando Lutero ve esto, como todos nosotros que vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que es la palabra la única que direcciona nuestra vida. Y gloria a Dios por los hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y ven a Dios, pero seguimos siendo hombres. Y debemos entender que nuestro caminar hasta que vamos perfeccionándonos, madurando, seguimos cometiendo errores. Por eso es que el sermón o la prédica que escuchamos de todos y de este servidor, el primero, no es perfecto. Lo que es perfecto es cuando citamos el texto bíblico, porque ahí el Señor está hablando. Ahí está diciendo lo que tratamos de explicar. Es el texto bíblico, el que se arraiga, el que se mete en el corazón y en la mente para liberarnos de aquellas cosas que tenemos que seguir siendo redarguidos, que tenemos que seguir siendo corregidos. Porque el Señor nos quiere seguir preparando para todas las obras que vienen delante de nosotros. Tenemos un desafío en nuestra ciudad, en nuestras familias, ¿y a quién cree que Dios le va a utilizar para que instruyan en justicia? A nosotros. Los padres que tienen niños pequeños, tienen todavía un trabajo largo. Los que ya tenemos hijos creciditos, también nos toca seguir preparando para ahora ayudarles en sus nuevas etapas, el trabajo, el matrimonio, los hijos, muchas cosas. Amén. Entonces, esta sola que establece la reforma de volver a la Escritura, porque esa es la autoridad. ¿Por qué? Porque la Escritura, como hemos leído, es inspirada por Dios, ¿verdad? Está completa. Toda la Escritura es inspirada por Dios, está completa, de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que cuando hay revelaciones extrabíblicas, se prende el foco amarillo y tin, 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 que el Espíritu Santo dice, cuidado, cuidado. Por eso, sin aludir a ninguna religión, porque Dios no vino a establecer religión, pero sí debemos mencionar, o sea, defender la verdad, como veíamos semanas pasadas, porque ¿qué dice Dios en la Escritura acerca de lo que es la iglesia? Es la columna
y baluarte de la verdad. Es quien sostiene y defiende la verdad. Entonces, si alguien proclama que lo que está predicando dice Dios, nosotros debemos estar atentos si eso es verdad o no. Y por eso es que aquellas religiones que dicen que buscan a Dios, sirven a Dios, pero usan textos extra bíblicos, eso ya es un signo de atención, de cuidado. Porque el principio, lo que estamos viendo es que la Escritura es perfecta, está completa. Hay por ahí ciertos grupos que hablan de que los textos religiosos que Dios les ha dado es otra inspiración de Dios porque supuestamente Dios no terminó la obra. Faltó. ¿Ustedes se imaginan de tener un Dios así que se le olvidó? Ay, se me olvidó algo, cierto, antes de ascender a los cielos se me olvidó algo de hacer. Se me olvidó revelar todavía esta parte que... Entonces, eso es una alerta. Según otro punto de la Escritura, que es inerrante, es decir, no tiene error. No tiene error. Las aparentes contradicciones que la crítica a la Escritura hace es porque no conoce el espíritu de la Escritura, no conoce el Espíritu Santo y a veces ve ciertas contradicciones. Pero un principio de la hermenéutica, que es una herramienta que nos ayuda a estudiar la Escritura, enseña el principio que la Escritura se explica a sí misma. Es decir, aquellas cosas que no entendemos en la Escritura seguramente está en otros sitios de la palabra, encerrado en otros contextos. Porque recordemos, por ejemplo, ustedes han escuchado en muchos artículos, en muchas conferencias, en los colegios, en institutos, en universidades, que el cristianismo no es más que sino otra religión, ¿no es cierto?, añadida, que nació hace 2000 siglos porque apareció Cristo. Otros dicen que fue el apóstol Pablo quien creó la religión cristiana. Pero a la luz de las Escrituras, ¿eso es así o no? ¿Eso no es así? La venida del Señor Jesucristo es un cumplimiento de la promesa de Dios. Porque Dios no estableció una religión, Dios no nos dejó una religión. Lo que Él muestra en su palabra, que es perfecta, que es completa, que no tiene error, que es fiel, Él está diciendo que yo creé al hombre y a la mujer para tener una relación con ellos. Yo tuve un plan con ellos que se multipliquen, que gobiernen la tierra, que lo hagan con amor, con justicia. Pero lamentablemente vino el pecado, rompió esa comunión y ahora ellos no pueden estar en mi presencia. Ya no hubo esa comunión perfecta que al inicio hubo y por lo tanto Dios, como es Dios, ya tuvo un plan de antemano. Por eso ese plan ya lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, en donde promete la venida del Señor Jesús como el hijo de la mujer, quien vendría a ¿qué? A pisar la cabeza del enemigo. Recuerden cuando el Señor emite el juicio sobre Satanás en Génesis capítulo 3. O sea, cuando Jesús viene es el cumplimiento de lo que el Señor prometió para la redención del ser humano. No es una religión más. Es la continuación de la restauración de esa comunión que Dios siempre quiso tener desde el inicio cuando apareció, Él creó al hombre y a la mujer. Entonces es perfecta. Y finalmente, lo que hemos hablado, la palabra de Dios es la autoridad, es la única autoridad de fe y de conducta de los creyentes. Y para el mundo, porque Él fue quien creó el mundo. Él fue quien estableció las leyes. Incluso la Escritura habla que es por su palabra que sostiene el universo, ¿verdad? Y por eso hoy la ciencia, la arqueología entre ellos, la historia demuestra que la Biblia es lo que dice ser. Entonces tenemos eso. Solo Escritura. La Reforma, no se olviden, hermanos, solo la Escritura es la que nos vuelve a Dios. Solo la Escritura. Lo segundo, solamente la fe. Porque la Biblia nos revela que solamente por la fe es posible acercarse a Dios. ¿Qué es la fe? Es la confianza que comenzamos a depositar en lo que nos dice Dios, de lo que escuchamos. Y vamos a ir ahí a Efesios capítulo 2, del verso 5 al verso 9. Vamos a leer. Efesios capítulo 2.
esto también es un pasaje muy conocido por todos mis hermanos. Efesios 2, capítulo 5, perdón, capítulo 2, el verso 5 al verso 9. ¿Sí? Efesios 2, del verso 5 al verso 9. Dice, aún estando, bueno, desde el 4 vamos a leer, pero Dios, perdón, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es un regalo de la salvación. Eso no viene de nosotros. Pero la fe sí parte de nuestro corazón. Porque es algo volutivo, o sea, es algo voluntario. No es obligado. Dios no obliga a nadie. Dios aparece. Por eso recuerdan cuando Jesús lloró después de la entrada en Jerusalén, cuando dijo en Jerusalén, yo vine como la gallina, abraza a sus polluelos, pero ustedes, que dice, no quisieron. Entonces, aquí en Efesios, capítulo de lo que hemos leído, muestra que solamente por la fe nosotros podemos llegar a Dios. Porque la salvación, como vamos a ver la siguiente sola, el siguiente principio de volver a la fuente a través de esta época de la historia de la iglesia, de la reforma, viene solamente es por la gracia, lo que hemos leído. Nosotros solamente podemos recibir ese regalo, es una gracia de Dios. Nadie puede salvarse por obras. Como dice en el mismo texto, nadie es salvo por obras. Nadie puede ganarse el favor de Dios. Eso tiene que venir de parte de Dios. Es un regalo que Él ofrece. Pero la fe es como el brazo que extiende a recibir ese regalo. Porque Dios no obliga a nadie. Él viene expone la buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que dice, creed en el Evangelio y arrepentíos. Porque el arrepentimiento es parte del creer. Porque Dios no está diciendo tus pecados te han llevado a estar separado de Dios. Arrepiéntete. Y ese regalo solamente es por la gracia de Dios. No hay otro, mis hermanos. Por eso, miren, en otros grupos que dicen que están buscando a Dios, sirven a Dios, ponen las obras para poder tener ese regalo. ¿Verdad? Que si no salen a hacer ciertas cosas que dice el grupo de religión, no pueden obtener la salvación. ¿Y qué dice la Escritura? Es un regalo de Dios. Y eso es lo que Martín Lutero descubrió cuando profundizó en la carta de los Romanos y comenzó a enseñar. Y es por eso que la historia muestra en ese caminar de Lutero que cuando él hacía las penitencias, porque recuerden quién de nosotros cuando estuvo en esos días ahí en la religión tradicional, ¿cuántos no hicimos penitencias? Yo salí de la iglesia tradicional. Y nos hacían muchas veces penitencias. Por eso hacíamos las romerías, ¿verdad? Que muchos van de rodillas, caminando mucha distancia, otros se flagelan, ¿verdad? Se hacen muchas penitencias para que Dios acepte esa ofrenda y nos perdone y nos ame. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sí? Luego, la otra sola, de lo que debemos tener presente, solamente Cristo es el que salva. Solamente Cristo, solamente en los méritos de Cristo, solo en el sacrificio de Cristo, solamente la persona de Cristo nos salva, hermanos. Usted y yo no venimos a la iglesia, usted y yo no servimos a Dios para ganarnos el favor de Dios, para que Cristo nos ame más, para irnos al cielo con Él, no. Eso es la consecuencia de haber creído en Él porque Él nos dio una nueva vida.
¿Sí? Es eso. Y es por eso que el anhelo de todo pastor, el anhelo de todo hermano genuino que está creciendo, el anhelo es que todos sirvamos a Dios, porque ese es el sentimiento de gratitud. Y esa es la evidencia, el sello de ser un verdadero discípulo de Cristo, porque le busca a Dios, le ama a Dios y le sirve a Dios. Solamente por Cristo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, a mirar ahí. También, solamente Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Juan 14:6, que está más cerca que... Juan 14:6, que es un pasaje también muy conocido, mis hermanos. Juan 14:6, solamente Cristo. Juan 14:6 dice, Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Jesús, por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre por mí. No dice por tus obras, no dice por tus actos, por tus, solamente Cristo. Solamente Cristo, solamente Cristo. Y es Cristo quien revela al Padre. Y es Cristo quien dijo la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que creemos en la Trinidad. Porque solamente Cristo es el que viene a mostrar al Padre. ¿Sí? Por eso es que si en algún otro sitio escuchamos que si creemos en Cristo y también en esto, y también, ojo, luces se prenden. Porque ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Vamos a ir a Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos, capítulo 4, verso 12. Sí, Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En la religión tradicional, yo desde pequeñito que estudié en una escuela ahí durante 6 años, uno recibió la enseñanza constante de que teníamos otros intercesores, de que teníamos otros mediadores para llegar a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Solamente Cristo, solamente Cristo. Hechos capítulo 4, verso 12, vamos a volver a leer, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Puedes leer, Isabel, en tu versión ese versículo, por favor? Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucharon? Vamos a ir a 1 de Timoteo 2:5. A ver. Sí, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay muchos más, pero estos son los más cortos, digamos, porque el contexto habla siempre de que Jesús, solamente Cristo, solamente Jesús. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que hablamos. Solamente Cristo, solamente Cristo. Y la última sola que estableció la reforma para que ese conjunto de 5 solas, nunca nos olvidemos
que será nuestra dirección para sentarnos en la Escritura, es solamente a Dios la gloria. Solamente a Dios la gloria. ¿Recuerdan ustedes un pasaje de Apocalipsis cuando Juan está recibiendo la revelación y se presenta un ángel de Dios? ¿Y qué hace Juan? Se postra ante el ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Dios. Levántate. ¿Qué estás haciendo? Yo soy tu consiervo. Solamente a Dios hay que adorar. Solamente a Dios hay que adorar. Cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesús, que está registrado en Mateo 4, y le dijo que le sirva, que le adore a Satanás, ¿qué dijo el Señor Jesús? Solamente al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás, servirás. Y esa es la razón de por qué los fariseos se rasgaban las vestiduras, porque Jesús aceptó ¿qué? Adoración. Solamente Él pudo perdonar pecados, es decir, dar la salvación. Y por eso, y que siendo un hombre de carne y hueso, se hace igual a Dios. Porque ellos no entendieron, se olvidaron de las profecías del antiguo pacto en donde Dios había prometido, Él siendo Dios, encarnarse para venir y cumplir el plan de redención. Entonces, mis amados, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es volver a la fuente, es volver a nuestro Creador, es volver a restablecer esa comunión por el cual Dios nos creó a todos nosotros. Y por eso seguimos en ese anhelo. Ahora, esto, mis hermanos, nos llena de corazón. Y como cantábamos hoy, ¿verdad? La valentía que tuvieron nuestros hermanos. Por eso el Evangelio siempre nos recuerda de que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que vivimos en victoria, pero tenemos que defender esa victoria. Tenemos que dar defensa de esa victoria. Y por eso uno de estos personajes, hermanos nuestros, que el Señor levantó en ese tiempo de 1500, en el siglo XVI, con Martín Lutero y muchos otros, fue exponer la verdad de Dios. Y eso le costó persecución, le costó muchísimas cosas. Al igual que a nosotros. ¿Por qué? Ustedes, algunos saben por qué tenemos la Reina Valera en nuestras manos. Porque en este tiempo, en este mismo tiempo, si mal no me equivoco, como en el 1609 o 1569, fue ¿cómo se llama la versión? Reina Valera. Reina Valera. Por eso Casiodoro de Reina fue el primero que tradujo la primera Biblia al castellano. Por eso tenemos. Y más adelante, Cipriano de Valera hace la revisión de y por eso hoy tenemos la versión Reina Valera. Ellos eran monjes jerónimos, ¿sí? Que al igual que Lutero dijeron, pero es que la Biblia nos dice esto, Dios nos está diciendo esto, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué creemos esto? La iglesia tiene que arrepentirse, las autoridades del clérigo tienen que arrepentirse, porque estamos ocupando el lugar de Dios. ¿Y qué decía de las 5 solas? Solamente a Dios la gloria. Que la bula papal, o sea, esas eran las cartas de autoridad, que es que el Papa dice, y entonces, y hasta el día de hoy, es que el Papa dice. Vale menos, o sea, la palabra del Papa está por aquí, ¿no es cierto?, arriba antes que la Escritura, para ese grupo que dice buscar a Dios. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que siempre tener en nuestro corazón, primero solamente la Escritura. No, es que el pastor es buena gente, es simpático, es carismático, es generoso. Solamente la Escritura. Solamente la Escritura. Miren, como hemos conversado muchas veces, de muchas denominaciones, sea bautista, luterana, pentecostal, lamentablemente hoy en día el error han dejado entrar a la vida de la congregación, que hoy hay pastores que se declaran homosexuales y han abrazado ese error. Y ha habido una división, lógicamente, entre los verdaderos creyentes y los que quieren ese error,
por amar su pecado, su concupiscencia. Porque Dios dice en la Escritura que Dios creó hombre y mujer. Y el matrimonio que Él estableció, ¿qué es? Entre el hombre y la mujer. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no, se ha levantado el hecho de que hay pastor que dice, no, yo me siento mujer y ahora mi pareja, pues nos vamos a casar, vamos a hacernos fiel, vamos a seguir a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a ofrendar. Como que haciendo todas esas obras van a justificar su pecado y decir que están con Dios, servir a Dios. Pero solamente la Escritura es la autoridad. No es la denominación, mis hermanos. No es la denominación. ¿Sí? Solamente, ¿qué más después de la Escritura? Solamente Cristo o solamente la fe es la que podemos recibir ese regalo que dio, porque solamente la gracia, solamente Dios nos puede dar ese regalo. No nos puede dar ninguna religión, no nos puede dar nuestras obras, no nos puede dar nuestro dinero, no nos puede dar nuestro nivel económico, social, nada de eso nos da la salvación. Solamente Dios, porque es un regalo de Él. Solamente a Él le pertenece la salvación. Pero la fe, solamente por la fe puede recibir. Y eso depende de nosotros. Si le creemos a Dios y le aceptamos o le rechazamos. La otra sola es solamente Cristo. Solamente Él, como es, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Solamente Cristo. Y finalmente, la quinta sola, solamente a Dios sea la gloria. Solamente a Él. No hay otro en quien sea. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y vamos a leer Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Verso 30 y... a ver. Vale. Desde el verso 33 vamos a leer. 11, 33 al 36 dice, Romanos 11, verso 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Sí, 1, y vamos a leer del verso 12 al verso 17. ¿Sí? 1, del verso 12 al 17. ¿Sí? ¿Tenemos? Amén. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia, que el regalo, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver las 5 solas en este texto, mis hermanos. Solamente la palabra. Palabra fiel es esta, dice Pablo. ¿Qué más dice? Solamente por la gracia, por la fe, pero arriba primero dice por la gracia, porque es un regalo de Jesús, por la gracia de nuestro Señor. La otra que dice por la fe, solamente la fe. Pablo expresa que por esa fe de recibir lo que Dios hizo por él, que le perdonó, le restauró, le dio confianza para el ministerio. La otra gracia, solamente Cristo, solo por él he sido salvo. Él me rescató. Y la última que vimos, verso 17, solamente la gloria a Dios. Solamente la gloria a Dios. Y esto debemos llevarnos, mis hermanos. Porque en Apocalipsis, capítulo 22, finalmente, cuando habla, versos 18 y 19, el Señor nos hace una advertencia si nosotros alteramos la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que debe haber ese temor en nuestro corazón de que no podemos torcer la verdad de Dios por conveniencia nuestra. Porque si no hay ese temor es porque no hemos nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo sabe que Dios es real y verdadero, porque nos ha salvado, se ha revelado en nuestras vidas. Y así como ha tenido el poder para salvarnos y revelarse a nuestra vida, ¿creen que no va a tener el poder para cumplir y su fidelidad para cumplir la advertencia que nos hace si torcemos su palabra? Por eso Jesús dijo que los fariseos, de hecho, ya tenían su recompensa, porque ellos impusieron costumbre de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Por eso, mis amados, siempre tiene que haber en nuestra vida la buena conciencia, como dijo Lutero, mi buena conciencia es que no puedo retractarme de cosas que están atadas a la palabra de Dios. No puedo. Y por eso nos toca sufrir persecución, burla, rechazo, aún de nuestros familiares, de nuestros seres más cercanos, hasta que conozcan al Señor vamos a sufrir. ¿O no leímos de Pablo eso? ¿Qué era Pablo lo que dice ahí? Era un blasfemo, era un perseguidor. Y eso lo fue porque estaba, ¿qué dice? En ignorancia e incredulidad. ¿Y qué dice 2 Corintios 4:4? Que el Dios de este siglo ha puesto una venda en el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y lo único que puede romper es el poder del Evangelio, esa venda que puso el enemigo. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora, mis hermanos, nos toca a nosotros actuar. Vamos a actuar como nuestros hermanos que nos antecedieron. Vamos a actuar como los discípulos del primer siglo. Vamos a actuar como los apóstoles. Recuerdan que les obligaron a Juan y a Pedro a callarse, a no predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué les pasó? Persecución, castigo. ¿Qué le pasó a la iglesia del primer siglo? A la iglesia perseguida, al Coliseo, a ser castigados, a muerte. La iglesia imperial que recibió ese tiempo de refrigerio de Dios para que ya no haya persecución. Pero ¿qué pasa cuando no hay persecución? ¿Qué pasa cuando no hay pruebas? Lamentablemente, como también tenemos esa naturaleza pecaminosa, se fue como un imán a ser contaminados y entró corrupción en la iglesia de Dios. Y hoy también vivimos ese tiempo, ¿verdad? Como el ejemplo que les ponía, hoy en día en las circunstancias que estamos, ¿quién quiere servir a Dios? El que ama a Dios. Pero si hay una ley que salga que van a dar un sueldito de 2.500 pagas, transporte, viáticos,
¿Cuántos van a servir a Dios? Se apunta el que genuinamente quiere servir a Dios y el que no genuinamente va a servir a Dios. Y ahí es donde entra la corrupción. ¿Se dan cuenta? Luego de la iglesia medieval, de que hubo casi 1000 años de oscuridad, donde no se predicaba la palabra, estaba escondida la escritura, donde estaban en ignorancia muchos que no sabían leer y escribir. Hoy en día hay muchos así, mis hermanos, en el sentido también, no solamente literal, porque en muchos países de Latinoamérica, Centroamérica, todavía hay pequeña porcentaje de población que todavía no lee ni escribe. ¿Y cómo se va a acercar la escritura? Solamente leyendo, escuchando, perdón, que como hablamos, hay cosas que todavía nosotros tienen que ser cambiadas en el camino. Y por lo tanto vamos a ir enseñando hasta donde sabemos de ese momento, donde la luz que tenemos ese momento. Por eso Pablo dice que él tenía el anhelo, él sabe que el que empezó la buena obra en ustedes la terminará, dice. Por eso es que el que nace, por ejemplo, el que es padre, no sabe qué es ser padre. Se va haciendo padre durante él día a día, ¿verdad? Ahora, mis amados, estamos en estos tiempos en donde la iglesia moderna envía misioneros, y están cumpliendo muchos hermanos su parte. Pero el Señor hoy nos pregunta en esta mañana, nosotros, ¿vamos a volver a la fuente? ¿Vamos a volver solamente a la Escritura? ¿Vamos a volver solamente a la fe? ¿Vamos a volver solamente a la gracia? ¿Vamos a volver solamente a Cristo? ¿Vamos a volver solamente a dar gloria a Dios? Pues si realmente vamos a volver, debemos demostrar con nuestros hechos, mis amados. Porque los hechos son la evidencia. Recuerdan que dice que la fe sin obras, que dice, es muerta. No está diciendo que tienes que hacer cosas para ganarte la salvación. Entendamos eso, mis hermanos. La fe sin obras es muerta. O sea, no podemos vivir la relación con nuestro Dios solamente de boquilla. Tenemos que ocupar tiempo y amor en la palabra. Tenemos que tener esa comunión con Dios reconociendo que solamente Él es digno de gloria. Tenemos que ser en cada hecho gratos con Dios porque Él nos ha dado un regalo que no merecemos. Y como dice, el Evangelio se ha revelado por fe y para fe. Tengo ese desafío y ese anhelo y ese impulso que pone el Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer, porque Él dice que quiere que yo crezca a la altura de Cristo. Eso dice Romanos 8, ¿verdad? Entonces, yo creo que en todos nosotros en esta mañana vamos a decidir ser valientes como nuestros hermanos que nos han precedido. Muchos. En España murieron muchos. Porque recuerdan que en esta época de la reforma hubo la contrarreforma. Es decir, la religión tradicional, el poder clérigo dijo, esto se nos está yendo de las manos, tenemos que frenar de algún modo. Igual que los fariseos, que querían frenar a Jesús y a sus discípulos, a sus apóstoles. Y por eso muchos murieron. Hay muchos que murieron en la Plaza Mayor, que cuando vamos a Madrid a comernos el bocadillo de calamares, en ese lugar famoso, ¿han visto? Donde ponen en Navidad, fin de año, esas tienditas que venden muchas cosas. Pues ahí sufrieron muchos cristianos. Fueron asesinados. Los sacerdotes, Valera y Reina, fueron perseguidos. Ellos tuvieron que salir de España a otros países por causa de defender la Escritura, estas 5 solas, y de repartir, de entregar, de reproducir el mensaje, fueron perseguidos. Y eso es lo que nos dice la palabra, mis hermanos. Entonces, a veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? Por ciertas cosas que vivimos en nuestros hogares que no se asemejan, como dicen Hebreos. Hermanos, ustedes no han sufrido todavía hasta el derramamiento de sangre. O sea, no saben todavía lo que es eso. Y se quejan porque a lo mejor nos toca madrugar para ir a la iglesia. Nos quejamos porque a lo mejor sabemos que Dios nos está pidiendo una ofrenda material. Nos quejamos porque tenemos que perdonar. Nos quejamos porque tenemos que ir al discipulado y nos cuesta. Mis amados,
Dios nos está moviendo. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Y yo quiero expresar, tal vez corregir algo que me quedó en la mente la semana pasada. O sea, no era mi intención decir o asegurar o afirmar que la inteligencia artificial es un arma demoníaca, ¿no? Lo que yo quise decir es el hecho de que ese invento, como todos los inventos que ha surgido en el desarrollo de la vida del ser humano, ha sido para comodidad, para facilitar. Pero eso, como un cuchillo, si lo utilizamos para cocinar, para alimentar, para hacer el bien, para trabajar, vamos a tener un buen fruto. Pero si yo ese cuchillo lo utilizo para matar, para robar, para asaltar, para amenazar, está siendo instrumento de la oscuridad. Y a eso es lo que me refería con la inteligencia artificial. Es como un cuchillo. ¿Está en nosotros la decisión de utilizar para bien o está en nosotros utilizar para mal? Y ustedes saben lo que estoy diciendo, porque se expone un montón de cosas en el Internet. Entonces, mis amados, recordemos que como una de las evidencias de los tiempos finales es que la ciencia avanzaría, ¿verdad? Y estamos llegando a un punto que a veces me molestan cuando nos vemos en casa conversando, de que dice, me dicen mis hijos, ¿estás en las redes sociales? Digo, sí, necesito enterarme de lo que pasa para enseñar, ¿no? Riéndonos. Porque mis amados, imagínense, hoy hay calzado que ya se puede volar, levitar, calzado, que se puede pisar sobre el agua para caminar sobre el agua. Vi una noticia en Corea del Sur, me parece que es, y hay tarjetas prepago de energía para cargar los teléfonos. O sea, usted va, compra una tarjeta de 5 euros, se quedó sin descargar el teléfono, compra esa tarjetita, le pega ahí al teléfono y se pasa la energía de la tarjeta al teléfono. Hay teclados virtuales ya que no se necesita, el teclado físico, con que aparece un holograma, una luz ahí, usted teclea y ya está. O sea, hay tantas cosas que nosotros no nos imaginábamos, que veíamos en películas de los años 80, 90. Se han pasado 30 años aproximadamente que se están dando muchas cosas. La fe, la apostasía se está viendo que va creciendo. Entonces son cosas, mis hermanos, que como nuestra hermana Cintia la semana anterior compartió acerca de la segunda venida de nuestro Señor, dice que en estos tiempos va a haber burladores, que nos van a decir, ¿y cómo dice que tu Dios viene y ni aparece? Si eso hemos vivido así, no. Si nosotros nos empapamos bien, es un aumento creciente, o sea, va a crecer la maldad, va a crecer la ciencia, va a crecer la burla, va a crecer la apostasía. Y estamos en esos tiempos. Va a crecer la comodidad de los creyentes en no querer levantarse a buscar a Dios, a vivir la vida de Dios. Y por eso todos los que genuinamente están sirviendo a Dios y ven la realidad en el campo de batalla, es lo que nos están haciendo un llamado. Hermanos, necesitamos volver a una reforma. Y no, esto no quiere decir volver a decir, es que Dios me ha revelado esto, es que Dios me ha revelado. No está diciendo eso. Está diciendo una reforma, es decir, que volvamos nuevamente a la fuente. Solamente la Escritura. Solamente la Escritura. Porque fíjense, mis hermanos, hablando de la inteligencia artificial, con todo esto, se dan cuenta que cuando comparamos la Escritura con la inteligencia artificial, humanamente ese ataque de la percepción de que como que la Biblia es algo anticuado, ¿no es cierto? Es otro mundo. Acá estoy viendo tecnología, ciencia, dinero, inversiones, estoy viendo facilidad, estoy viendo proyectos, el mundo está cambiando y nos hace olvidar que vamos a morir un día, que tenemos que dar cuentas a Dios, de que tenemos que tener una relación con Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos. O sea, cada vez nos aislamos más del propósito de Dios y en esa manera es que el enemigo está utilizando esto para hacernos insensibles a la voz de Dios. Y por eso yo, mis amados, nuevamente, el consejo, utilicen también una Biblia de papel, del formato papel. Yo sé que al momento utilizamos el móvil, está la Biblia, pero es lo que hablamos. No vamos a tener, a veces el móvil se nos descarga, hay apagones,
Pero la Biblia siempre de papel vamos a tener a la mano, vamos a tener subrayada, nos vamos a recordar momentos, circunstancias, textos que hemos leído ahí. Amén. Isa, ¿me acompañas en el teclado, por favor? Y bueno, y como ven hoy, mis hermanos, vamos a tener la Santa Cena. Y creo que es un momento para reafirmar, ¿no es cierto?, nuevamente ese compromiso con Dios. Y nuevamente la insistencia, mis hermanos, de la Cena del Señor es un acto de gracia. Lo que hemos leído solamente por amor, como dice Pablo. Miren, yo soy el ejemplo, dice Pablo, que fui uno de los peorcitos de la humanidad. Pero sin embargo Jesús me amaba. Él me rescató, me limpió, me dio salvación. Y es más, me dio la confianza de ser su ministro para su obra. ¿Cómo no de agradecerle? ¿Cómo no de vivir para Él? ¿Cómo no darle solamente a Él la gloria? Mis hermanos, nos toca a nosotros en este tiempo. Martín Lutero hizo su papel, Reina Valera hizo en su momento su papel, su legado. Aquellos que vienen de cuna, como decimos, siendo cristianos, sus abuelos han cumplido su papel, sus padres han cumplido su papel. Ahora les toca a ustedes, ahora nos toca a nosotros cumplir ese papel, ¿sí? Cumplir ese papel. Mira, mi hermano Germán, casi somos de la misma edad, ¿no? Que yo soy un poco más jovencito, pero somos de la misma edad. Eso, y tiene pelo. Miren, nos conocimos aproximadamente hace 20 y pico de años. Y como jóvenes soñábamos. Estamos así de la edad de Isaac. Como jóvenes soñábamos en reuniones, discipulados, evangelismo, y teníamos sueños. Teníamos sueños de servir a Dios, de amar a Dios. Pero como todo en la vida, mis hermanos, por decisiones propias, por circunstancias que Dios tiene planeadas, utiliza esas circunstancias, y nos separamos de los caminos, y cada uno ha vivido, y nos hemos vuelto a juntar ahora. Pero a mí me da alegría que mi hermano, a pesar de las pruebas que ha sufrido, sigue firme en el Señor, busca a Dios, sigue adelante, es un hombre de Dios. Mientras que me da tristeza, por otro lado, ver hermanos que gracias a Dios no han sufrido circunstancias tan duras como él, pero se han apartado de Dios. Por eso no reneguemos de las circunstancias que vivimos, porque si Dios permite que vivamos algo tan duro, es porque Dios nos está redarguyendo, nos está corrigiendo, está utilizando eso para instruirnos en justicia y prepararnos para toda buena obra. Yo sé que es difícil, mis amados. Como todos, yo pasé un montón de cosas igual que ustedes. Hemos pasado. Pero Dios es tan bueno, mis hermanos, que no nos va a abandonar. Pero nos toca cumplir el papel. Dios no abandonó a Martín Lutero. Dios no abandonó a Juan Calvino. Dios no abandonó a Valera, a Reina. Dios no abandonó a nuestros hermanos que sufrieron persecución, que dieron su vida, pero fueron puestos las botas, que dijeron: Jesús, aquí estoy, y contigo hasta la muerte, porque eso, para eso me creaste. Porque vivos o muertos, como dice Pablo, somos de Cristo. Señor, amado Rey de Gloria, te adoramos y te bendecimos, Señor. Como tú nos has hablado esta mañana, Señor, no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, Señor. Solamente tú, Señor Jesucristo, eres nuestro Salvador. Eres quien pagó en la cruz el precio, Señor, de lo que merecíamos por causa de nuestra rebeldía y pecado, Señor. Señor, esta mañana queremos confesar que solamente tú, Señor, solamente tú eres quien salva. Solo tú eres quien ama verdaderamente. Solamente eres tú quien da ese regalo de vida eterna, Señor. Señor, reconocemos que solamente por la fe podemos recibir ese regalo, porque es tuyo, porque solamente es por tu gracia. Solamente tú eres digno de honor y de gloria, Señor. Y como dice tu palabra, vamos a seguir creciendo, porque solamente tu palabra es el alimento verdadero, es el alimento genuino que nos llevará a cumplir tu propósito, tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos puesto la mirada en los hombres, en la religión,
en nosotros mismos, en el dinero, en muchas cosas, Señor. Pero hoy reafirmamos nuestro compromiso, Señor, de seguir mirándote solamente a ti y lo que tú nos dices, Señor. Gracias, Señor, por haber permitido el ejemplo de nuestros hermanos que nos antecedieron, el cual son testimonio, como dice tu palabra, cartas abiertas, para mirar que si ellos pudieron ser valientes, nosotros también, porque tenemos al mismo Dios, el mismo Dios de poder, como dice tu palabra en Hebreos, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que será por siempre. Señor, gracias por cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, sus familias. Señor, gracias porque así como la iglesia vivió etapas, nuestra vida está viviendo etapas, Señor, en este camino de la fe. Y vamos creciendo en una mayor revelación, o un mayor, Señor, etapa de gracia, de entendimiento, Señor, de consolación, de certeza, Señor. Porque ya no somos los mismos, Dios eterno. Y no vamos a salir iguales, vamos a salir animados, Señor, reformados de esa vana manera de vivir. Hoy tomamos las vestiduras, Señor. Y Señor, perdónanos por creer que a veces nos sentimos justos o merecedores de acercarnos a la mesa porque me he portado bien. No, Señor. Nos acercamos a tu Santa Cena porque es tu gracia. Y extendemos la fe en la confianza en ti, Señor, de que tú nos perdonas los pecados que hemos cometido, Señor. Hoy lo confesamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y sabemos, como dice tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias te damos por esa gracia tuya, sin condición, sin límites, para tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mi hermana Lourdes, por favor.